Muy buena gente, bienvenido a un nuevo vídeo, a una nueva exploración. Esta vez nos encontramos aquí en un club nocturno que de paso lo he visto y estamos en lo que es la parte de atrás, ¿vale? Vamos a intentar a ver si podemos entrar a verlo todo, porque se ve que está en bastante mal estado y a ver qué encontramos. Pues nada, vamos adentro. Pues nada gente, ya estamos por aquí. Como os decía, esto es lo que es la parte de atrás. Esto es una especie de trastero, que imagino que guardarían aquí las cosas de mantenimiento y demás. Como veis, mirad, hay algunos muebles. Mirad, una bombona. Y tienen aquí, esto sería como algo de mantenimiento. Vamos a ver. Mirad, aquí tenemos una casa. Lo que no sé esta casa, si sería de alguien que viviera aquí guardando esto, o de alguien del personal de aquí del club. Pero mira, está casi todo está echado abajo. Es una casa que hay aquí pequeñita al lado del club nocturno este. Y bueno, vamos a entrar por la parte trasera, que es por donde he visto que tenía algo de más acceso, porque eso es el patio donde estaban los aparcamientos, creo. Pero mirad lo que es la entrada del sitio. Mira, tiene una especie de banquito hecho de piedra. Y lo primero que nos encontramos aquí son dos habitaciones, una izquierda y otra derecha, que imagino que serían, efectivamente, mirad lo que son las camas que hay aquí, curioso, con qué triángulo ahí un poco extraño. Y mirad qué mesilla, el color, no sé si lo apreciáis, es así como dorado. Imagino que estas serían las habitaciones VIP. Imagino, porque esto es una habitación súper rara. Mira. Y aquí tenemos otra habitación, que esta se ve que es más sencilla, o lo menos no tiene la estética que la otra. Y esto es lo que es el cuarto baño, que imagino que sí, es una placa ducha. Bueno, pues vamos a entrar por aquí. Mirad, yo creo que esto sería la recepción. Voy a encender un poco la luz, que podamos ver mejor. Efectivamente, yo creo que esto sería lo que es la recepción. Ciberchat. Wow, mirad, otra de las habitaciones. Y aquí conserva un llave. Mirad aquí otra habitación con una cama redonda y un montón de asientos. Pues por lo que se ve es que no quiero enseñarlo mucho, pero vamos, se ve que es por el disco liberal, se ve que era un club de estos de swinger, parejas liberales y cosas de esas así. Era la cama redonda y los banquitos con todos los espejos y demás. Bastante curioso. Es la primera vez que veo una cosa así. Y mira, aquí hay otra habitación. También, mira, con ese ojo de buey ahí. Bueno, vamos a seguir por donde íbamos.
Ya os digo, yo creo que esto sería la recepción. Vamos a subir por esta escalera a ver dónde nos lleva. Imagino que aquí arriba habrá también habitaciones. Esto no sé qué es lo que sería. No sé si sería un cuarto de baño, ¿no es? Serían taquilla o algo de eso. Susto me ha dado la paloma. ¿Veis? Vamos a ver lo que son. Mira. ¿Veis? Estas son las habitaciones más pequeñitas. Ya están unos pocos de burdeles así. Y veis, estas son más, digamos, más básicas. Aunque muy pequeñas, la verdad. En otros sitios donde están son las habitaciones bastante más grandes. Mirad, aquí tienen algunas columnas ahí y demás. Vamos a ver. Mira, aquí hay otra habitación. Esta se ve que es más grande. Esto está todo vacío. Pero mira, esta por ejemplo tiene su cuarto de baño. No un sitio excesivamente grande, pero tiene... Bueno, por eso sigue por aquí. Vamos a mirar esta habitación primero. Y ahora... Mira. Esta habitación se ve que es más de lujo. Y aquí tenían el cuarto de baño, que lo han echado todo abajo. Me imagino que ese pasillo recorrerá para llegar a... Pasamos por allí. Mira, hay conservado un calzado, no sé de quién será. O qué hace ahí todavía. Tengo que tener cuidado que ahí en la nave, esa de ahí enfrente, hay perros y no sé si hay alguien hoy trabajando. Mirad lo que tenían aquí el cartelito todavía. Mirad, tenían unas estampas religiosas ahí también. Curioso. Bueno, vamos a tirar por el pasillito este, como hemos dicho. Creo que vamos a guardar la habitación. Pero esto se veía que es un tabique que le han echado abajo. Mira, aquí hay más habitaciones. Mira, ¿veis? Aquí hay otra habitación. Esto está ya súper en mal estado. Aparte de estar todo destrozado. Mira el techo también como está. Mira, hay otro cuarto de baño. Mira, otra habitación. Aquí la verdad que las habitaciones son distintas casi en todos estos sitios. Normalmente suelen ser casi todas simétricas, exceptuando las habitaciones VIP, suelen ser normalmente casi todas simétricas. Bueno, vamos a intentar bajar a ver si no nos caemos, porque esto está completamente lleno de escombros. A ver dónde conducen las escaleras estas, que parte de la calentadora. La verdad que... mira, pues... Por allí por donde creo que hemos estado antes. O eso no, eso es la barra. Que ahora vamos a ir para allá. Pero vamos a ver ya que estamos aquí. Estas habitaciones, a ver qué es lo que hay aquí. Wow, mira. Yo creo que esto es... Sería alguna especie de pista de baile. O algo. Mirad que... Imagino que sí. Que será una pista de baile. Vamos a ver si somos capaces de pasar a aquel lado. Que he visto... Mira, esto
Vale, esto sería la cocina. ¿Veis? Esto sería lo que es la cocina. Mira. El cartel de señora y caballero. Vamos a ver lo que era el cuarto de baño. Mirad que casi no tan chulo. La verdad que son curiosos. Bueno, pues vamos a seguir por aquí, por este lado. Y este imagino que sería el de señora y el de mi marido. Efectivamente. Vamos a ver esta habitación. Mira. Mira, desinfectado. Buah. No sé si lo apreciáis. Mal rollo una niña vestida de comunión en un sitio como este. Mirad. Esto imagino que serían tema de las taquillas. Mira, le pone camerino, comedor. Sí, o sería, esto sería el mejor vestuario para dejar los guardarropa y demás. Mira. Un ticket. Paga 2 euros, tómate 3 copas. Un bono para lo que es eso es un cuarto de baño y un jacuzzi. Vamos a intentar entrar por esta puerta. Y aquí está complicado pasar. Mira. Buah. Esto imagino que sería otra de las habitaciones VIP. Mira qué trenza hecha de concha. Mira, tenía su silloncito aquí y este mueble de escayola. No sé esto muy bien qué sería, porque aquí hay un colchón. No sería una sala de estar o algo, porque es que es bastante curioso, la verdad. Esto es una cocina. Pues se ve que será alguna especie de habitación. Pero esto es una cocina. Mirad, un Batman sin cabeza. Curioso que también esté aquí. ¿Veis? Lo que era los fregaderos y demás. Bueno, pues vamos a salir por donde he entrado. Y a ver si vemos lo que era la sala de baile principal y lo que es la barra. Bueno, pues ya estamos por aquí, por lo que es la barra y lo que es la sala principal. Mirad que sitio tan chulo. Mira, esto sería lo que era la entrada principal, que ahora con el sol se ve la vidriera súper chula. Y esto sería lo que sería una pista de baile, o se harían show aquí y demás. Pero está todo reventado. Lo que me sorprende es que aún queden las columnas y lo que son los azulados de debajo y demás, que todavía esté medio bien. Mirad lo que es la barra. Mirad que han estado poniendo velas. Voy a encender si queréis la luz, porque se ve un poco regular. Pero mirad lo que es la barra
Mira, aún quedan algunas flores de estas de papel, de haber hecho alguna fiesta o algo. Mira, una botella de Sabená sin abrir. Y aún quedan algunas botellas de más. La verdad es que el sitio está chulísimo. Pues nada, gente, pues lo vamos a dejar por aquí. Que yo creo que lo hemos visto todo. Y nada, vamos a seguir con la ruta. Vamos a ver si encontramos algún sitio chulo más. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dejadle un buen like, vuestro comentario. Y si aún no estáis suscritos, suscribirse, que nos ayudáis muchísimo a que sigamos explorando sitios como estos. Y nada, hasta el próximo vídeo y chao.